¿Está todo bien? Todo bien. Me alegro mucho. Eh, Oiga, una curiosidad. Los que no tienen acceso a Wi-Fi, y he escuchado que la universidad da internet a los estudiantes, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo hacen para obtener eso? ¿Alguno de aquí está consiguiendo internet gratuito de la universidad? ¿Cómo se hace? Buenos días, Lice. Hola. Eh, yo, por ejemplo, accedí al internet. Lo que Ajá. uno tiene que hacer es comprarse un chip de Entel. Ya. Después tiene que llenar un formulario que le da la facultad, poner todos sus datos, su registro, y automáticamente le llegan 500 megas, pero supuestamente esos megas le tienen que llegar diarios, pero de la vez que yo hice hasta el día de hoy solamente me llegó una vez. Wow. 500 megas diarios deberían llegar. Sí, porque, o sea, normalmente se consume en una clase como 400, dependiendo de la hora de clase, si son 1 o 2 horas que Wow. son. Bárbaro, ¿no? Sí. Y, y usted solamente, a usted solo le ha llegado una vez y usted no se puso en contacto con la facultad para ver qué pasaba. La verdad que no, cuando yo lo hice fue cuando me fui al campo, por eso lo hice, allá no tengo internet, entonces tuve que ponerme wifi en mi casa porque se consume bastante megas, ¿no? Clarísimo. Gracias por el dato. Bien, sigamos entonces, por favor, con este tema del análisis interno o diagnóstico interno de la empresa. Hicimos el diagnóstico de la parte de infraestructura la pasada vez que nos reunimos y ahora quisiera dar una miradita a la parte de recursos humanos, porque me gustaría que ustedes empiecen con esta área o con esta actividad, recursos humanos. No es tan sensible para los dueños de la empresa y podría agregarles algo de valor a ellos como una información adelantada que tal vez ustedes podrían pasarle tan pronto terminen este asunto. Hoy veamos recursos humanos entonces. Eh, Ustedes van a seguir avanzando, hagan desarrollo tecnológico, hagan aprovisionamiento. Yo no voy a hacer desarrollo tecnológico ni aprovisionamiento, pero si ustedes tienen dudas sobre eso, la siguiente clase díganme en qué se atoraron, qué dudas tuvieron, o me pueden mandar mensaje, audio, llamada, lo que sea, fuera de la clase. La siguiente vez que nos reunamos, yo voy a ver algunas actividades primarias, por ejemplo, voy a ver marketing y operaciones. Y ahí voy a dar por terminado el diagnóstico interno y a partir de ese momento ustedes tienen una semana para entregarme el informe del diagnóstico interno y yo voy a empezar a agendarlo para las defensas de todo lo que hasta ahora ustedes me han presentado. Eh, una vez que estemos en esa fase de defensas, ese, esa semana solo se hacen defensas, no se hacen clase, dependiendo de cuántos sean. Pero la idea es que solamente defiendan en 2 grupos cada vez que nos reunamos, para que tengan por lo menos media hora, 35 minutos o 40 minutos por grupo. Entonces, 2 grupos por lunes, 2 grupos por miércoles, 2 grupos por viernes. Terminaríamos, creo que son 6 grupos. Terminaríamos en una semana el diagnóstico y una vez terminado el diagnóstico, el siguiente lunes nos reuniríamos y yo les daría la clase de armado de la matriz FODA con toda esa información y a partir de la matriz FODA terminada, ustedes ya estarían en condiciones de arrancar el diseño de las estrategias funcionales, que yo las estaría avanzando también en paralelo junto con ustedes. Yo avanzo la parte teórica y ustedes van avanzando ya sus propuestas estratégicas, las estrategias funcionales, que son un bloque de estrategias, y las otras son las estrategias más profundas que se salen de lo funcional. Ya después les explicaré qué es funcional y qué no es funcional. ¿Sí? Entonces ese es más o menos
la agenda que nos viene de aquí para adelante. Entretenida, hay que sacarle el jugo a esto. Ustedes, si se dan cuenta, están revisando es como que estuviéramos revisando la carrera, como que estuviéramos revisando las principales actividades de una empresa, revisando las materias, y en la práctica laboral esto es, así se hace en la práctica laboral, solamente que a ustedes les va a tocar seguramente en alguna de estas desarrollar sus funciones, pero lo ideal sería que lo tengan claro. Entonces, esto que hacemos es para una empresa en marcha, pequeñita, mediana o grande, y el siguiente semestre ustedes harán una especie de planificación estratégica 2, que es en la materia de juego de negocio, y conmigo en la materia de práctica empresarial. En la materia de práctica empresarial yo ya abandoné el método clásico que se seguía de ir a una empresa, a levantar información, encontrar un problema, hacer un diagnóstico, plantear la solución, porque es copiar y pegar de esto que estoy haciendo ahora en planificación estratégica. Entonces, hoy en práctica empresarial, lo que yo hago es intentar hacer como una especie de planificación estratégica 2, que sería diseño de un plan de negocio para algo que no existe. Entonces, esto que estamos haciendo acá es planificación estratégica para algo que sí existe. Estamos tratando de curar al paciente, ¿no? Está el paciente, lo diagnosticamos, vemos todo vemos su presión arterial, vemos su temperatura, latido de corazón, oxigenación, saturación de oxígeno en sangre, y damos la receta a alguien que está vivo y que tiene de repente algún problema. Eso es lo que hacemos hoy. En práctica empresarial hacemos de cuenta que no existe nada y que tenemos una inquietud de un negocio, entonces hacemos un plan de negocio para la introducción de ese producto o ese servicio al mercado. Así va a funcionar entonces. Todo tiene un orden, ¿no? Bueno, vamos con recursos humanos. Volvemos al mismo esquema. Yo hago de cuenta de que estoy haciéndole la asesoría a una empresa de cereales y ustedes a la suya, ¿sí? Y vamos preguntándonos lo mismo que hicimos en la pasada clase. Hagámoslo rápido, que no tiene muchos misterios. Dice, miren, tiene centralizados los procesos y con el apoyo de las áreas que requieren el personal garantizan recursos humanos creativo e innovador. Es que lo mismo, tiene centralizados los procesos y con el apoyo de las áreas que requieren el personal garantiza recursos humanos con alta curva de experiencia, que apuntan a la eficiencia y al manejo de volumen. Esa es la teoría que deberíamos contrastarla. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí nosotros? Yo a la empresa que estoy haciendo el trabajo, no hay un jefe de recursos humanos, no hay un encargado de recursos humanos, ni siquiera hay un encargado administrativo. El dueño es dueño gerente y en realidad es todólogo, ¿sí? Hace muchas cosas él. Tiene solamente un jefe de ventas y un jefe de producción y después gente trabajando, gente en la operación. Así funciona la empresita en la que estoy yo. Entonces yo noto, porque observo, que cuando hace falta personal, él es el que contrata. ¿Sí, no? Entonces yo me doy cuenta de que hay algo bueno. Está centralizado el proceso. Aunque no hay todo ese esquema ordenado, planificado, reclutamiento, selección y todo lo que han aprendido ustedes, pero él contrata. Entonces, la primera cosa que me parece interesante. Y cuando él contrata y hace la entrevista a la persona, le interesa mucho que esa persona tenga curva de experiencia, que esa persona sepa manejo de desperdicio, ¿sí, no? Intuitivamente él va buscando eso. Entonces, pero no hay un proceso de contratación, si ustedes quieren. Entonces, contrataciones están centralizadas. No como yo quisiera, no como quisiera la teoría, pero están centralizadas en el gerente. Busca
intuitivamente, no explícitamente, no con un test, no con exámenes, no, pero intuitivamente él busca curvas de experiencia. Entonces, aquí le pongo 3 y aquí le pongo un 6. Sigo. Esta empresita en la que yo estoy cuenta con una estructura, un organigrama bien definido, manuales de funciones, manuales de procedimientos. Los ha socializado, es decir, los ha entregado, que eviten la duplicidad y la baja calidad, diferenciación. Esta empresita cuenta con un organigrama bien definido, con manuales de funciones, los ha socializado para evitar la duplicidad y las ineficiencias, liderazgo en costo. Entonces yo le pregunto eso a este señor y le digo, oiga, en su empresa usted tiene manuales de funciones, tiene su organigrama, manuales de procedimiento y esas cosas. Y él me dice, mira, una vez vinieron unos chicos de la Gabriel que creo que estaban llevando de personal, OIM, alguna cosa así. Vinieron y me pidieron hacer un trabajo, yo los dejé que entren para que hagan, y me entregaron un manual de funciones y un organigrama. Lo tengo ahí guardado en mi cajón. Eso es lo que él tiene. Eso es lo más usual, digamos. Eso que tiene gran cosa. Quiere decir que no le dio pelota a lo que le hicieron, a lo que le dieron, al aporte que le hicieron esos alumnos. Qué bruto, ¿no? O sea, vienen unos alumnos, le hacen una asesoría de recursos humanos, le hacen su organigrama, le diseñan su manual de funciones, su manual de procedimiento, se lo hacen gratis. Y el bruto de este dueño, Axel creo que se llama, no lo usó. Lo correcto hubiera sido que lo lea, que lo corrija y que traiga al personal y le diga, y le saque fotocopia y le diga, mira, estas son tus funciones, esta es la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, aquí está. Usen esto, mejórenlo si quieren, amplíenlo. Eso es lo lógico en las empresas. O sea, ni siquiera habría que felicitarlo por hacer eso. Es su trabajo, eso hace un gerente. Pero no pasó nada de eso. Entonces, no maneja explícitamente organigramas, manuales de funciones. No ha socializado las funciones y procedimientos. O sea, ¿qué significa esto? No ha socializado es, no los ha transmitido. Cuando se le pregunta, él dice, no, aquí la gente sabe lo que tiene que hacer. Todos lo tienen en su cabeza, ¿no? Es la clásica respuesta del tipo charlatán y mediocre que no quiere aceptar que puede mejorar. Pues bueno, yo te aplazo por eso. Te pongo 2. ¿Le duele a diferenciación que no tengas eso? Por supuesto que le duele a diferenciación, porque no tenés claro cómo debe ser tu trabajo para garantizar la calidad. ¿Le duele al liderazgo en costo? Claro, porque no tenés claro cuáles son tus funciones y tus procedimientos para garantizar eficiencia, para garantizar curva de experiencia. Entonces te aplazo. ¿Se dan cuenta, no? Somos nosotros como los que vamos a tomarle el examen, ya lo dije, le tomamos el examen y no importa si es chiquitita, mediana o grande, yo estoy tomando examen a la empresa y para tomarle examen, estoy tomando examen a partir de lo que yo he aprendido en la universidad, de qué es lo ideal en el área de recursos humanos, qué es lo ideal en marketing, qué es lo ideal y eso que es ideal en las empresas que son grandes, en las empresas que son líderes, en las empresas que van un paso adelante. Eso que parece ideal, que la teoría lo dice, que uno cree que ¿por qué miércoles va a ser aburrida si no lo uso? Eso que parece ideal, en las empresas serias, no solo es ideal, es real. Se aplica sin ningún problema. O sea, ustedes seguro van a caer en empresas donde no aplican nada, pero de repente van a tener la suerte de caer en empresas en las que aplican todo, hasta lo que uno creía que no servía para nada. Estadística, econometría. ¿Para qué sirve esto? Investigación operativa. Se aplica. O sea, solo tiene que haber la voluntad y la capacidad de la gente que está en la empresa para aplicarlo. Bien, sigo.
señor dueño, usted aplica técnicas de selección, imagínense, ¿no? Qué preguntanga para el dueño. Aplica técnicas de selección, test y otros para detectar alta creatividad. Señor dueño, usted aplica técnicas para seleccionar candidatos con destrezas y capacidades de resolución racional. ¿Qué creen ustedes que aplica? No. Y pienso seguir poniendo más porque se supone que si no tiene nada de lo de arriba, no tiene nada, ¿no? Señor dueño, ¿usted capacita al personal contratado en técnicas de calidad y creatividad? Señor dueño, ¿usted capacita al personal contratado en técnicas de optimización de proceso? Y el dueño me dice, aquí yo hago dos cosas. Como yo soy el gerente propietario, yo por lo menos una vez al año mando a mi gente a Infocal, a que hagan algún cursito. Y en temas de ventas y del producto, atención al cliente, de vez en cuando yo le doy charlas, ¿sí? Entonces, sí existen capacitaciones esporádicas, informales, no planificadas, ¿sí? ¿Y en qué, normalmente en qué son sus charlas? ¿Para qué los lleva a Infocal? Para manejo de desperdicio, para buscar eficiencia, para buscar ahorro, para eso hace. Entonces, sí hay alguna capacitación con tendencia a eso, ¿no? Señor dueño, ¿usted diseña mecanismos de motivación que garantizan la mayor creatividad e innovación? Señor dueño, ¿usted diseña mecanismos de motivación que garantizan máxima eficiencia o mayor eficiencia y productividad? Diseña mecanismos de motivación. Y él me dice, la única motivación que yo doy aquí es bono por producción, bono por producción, por aumentar la producción, por aumentar la productividad, y doy bonos y comisiones y algunos premios a la gente de venta por vender más. Así me dice. Entonces, sí existen mecanismos rústicos de motivación. Fíjense lo que estoy diciendo, ustedes se van a encontrar con cosas así. Sí existen mecanismos rústicos de motivación. ¿Por qué digo rústico? Porque cuando hablamos de motivación, ustedes seguro saben más que yo esto, la plata es importante, ¿no? Por supuesto que es importante la plata. Pero si ustedes se recuerdan en esas materias de administración de personal o de recursos humanos, hay distintas teorías. Está la teoría la teoría de Herzberg, está la teoría de Maslow, ¿se acuerdan de la pirámide? Que habla de las necesidades. Y, y si uno considera a su trabajador como una especie de cliente interno, uno debería entender que así como los clientes externos tienen necesidades individuales diferentes, los clientes o los trabajadores internos también tienen necesidades diferentes. Lo que lo motiva a Axel no es lo mismo que motiva a Juan o a Pedro. Entonces, un desafío de la empresa y del dueño es identificar cuáles son los elementos que motivan a las personas. Hay una base, ¿no? O sea, la base es, no tengo por qué decir que si me pagas un sueldo razonable y digno, eso me motiva, porque esa es tu obligación hacerlo. O sea, ahí donde hablábamos de los factores higiénicos, ¿no? Y motivacionales. Los factores higiénicos son cosas que tienen que estar. Tiene que haber un ambiente agradable de iluminación en la empresa.
Y de ahí para arriba son factores motivacionales. Entonces, en esta empresa solo hay, si ustedes se dan cuenta, factores higiénicos. Son motivacionales entre comillas. Seis. Si van teniendo alguna duda, por favor, entren, ¿sí? Pregunten. Instaura métodos de pago mixto para premiar la mejora en la calidad. Instaura métodos de pago mixto para premiar la reducción de gastos. Lo que acabo de decir no es como redundando lo anterior. Sí, en mi empresita paga sueldo básico, gran cosa, ¿no? Sueldo básico y bonos y comisiones. Eso es sueldo mixto. Instaura pago mixto, ¿no? Es un híbrido. Lo repito. 5, 6. Dice, aplica estudios internos, fíjense, aplica estudios internos de clima laboral, satisfacción del cliente, porcentaje de indicadores, grados de motivación. ¿Aplica o no aplica eso? A los dos les sirve lo mismo. Señor dueño, ¿usted aplica estudios internos de clima laboral? ¿Ha hecho usted algún estudio de satisfacción laboral en sus trabajadores? ¿Ha medido el índice de satisfacción laboral en su empresa? Mi empresa nunca lo hicieron. NON. ¿Hace seguimiento a indicadores del área? Si lo anterior es no, obviamente esto es no, ¿no? Entonces, ¿cuál es el índice de satisfacción laboral actual en la empresa? El dueño me dice, entonces, si te acabo de decir no, ¿por qué me preguntas cuánto es el índice de satisfacción laboral? No lo tengo ni idea. Entonces, nosotros le decimos, tranquilo, señor dueño, nosotros lo vamos a calcular. Entonces, nos vamos acá a la planilla que dice motivación laboral y hacemos algo súper sencillo, fíjense. Esto de aquí es una pequeña planillita en Excel con las variables. Están las variables más importantes, está la pregunta que ustedes harían y están ya las respuestas con notas que dan los trabajadores. Luego aquí viene el gráfico, cómo se va graficando. Si ustedes no quieren hacerlo usando este método, ustedes pueden hacerlo, tienen libertad total de hacerlo utilizando formularios de Google o formularios de Facebook, ¿sí? Yo normalmente uso más Google, ustedes ya se han dado cuenta, pero ustedes son libres de hacerlo en cualquiera de las tres metodologías, con este Excel, con Google o con Facebook o con cualquier otra forma que ustedes vean conveniente. El asunto es saber la satisfacción del trabajador y sacar un índice, una métrica. ¿Se acuerdan de las métricas, no? Entonces aquí está, fíjense. Sueldo. ¿Cuál es la pregunta que tendríamos que hacer acá? T1, T2, T3, T10, etcétera, son los trabajadores de la empresa, ¿sí? Son los trabajadores de la empresa que me van a responder de 0 a 10, donde 10 es que está muy satisfecho y donde 0 es que está perversamente insatisfecho con esa variable, ¿sí? Eso es entonces. ¿Qué tan satisfecho y motivado se encuentra con su sueldo? Ustedes ya se van a inventar las preguntas
dependiendo de estas variables, ¿ya? Si ustedes ven que estas variables son muy poquitas, le aumentan. Si ustedes ven que son muchas, quitan alguna que ustedes creen que no aplica. Entonces, noten lo que yo estoy haciendo. Aquí tengo la encuesta para el trabajador 1, o sea que lo contacto por videollamada o por WhatsApp o por Zoom al trabajador 1. ¿Sí? Y si los tengo a todos ahí rápido, lo termino esto en media hora. Medios. ¿Qué tendríamos que preguntar en medios? La empresa entrega los medios adecuados para desarrollar sus funciones. ¿Cuáles serían los medios? ¿A qué creen que se refieren los medios? A las herramientas. ¿Qué más? A las herramientas. Al uniforme, tal vez. Al uniforme. A los equipos de seguridad. Equipo de seguridad, exactamente. Buenísimo. Ambiente laboral. Considera agradable. Dicen, lo está escribiendo en el de medios. Oh my God. Chao. Agradable el ambiente laboral de su empresa, bla, 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 bla. Ya. Incentivos. Por si acaso, no las voy a seguir copiando, haciendo las preguntas, ¿sí? Ustedes las hacen las preguntas. Pero por incentivo, ¿qué tan satisfecho está con los incentivos? ¿La empresa le entrega incentivos, sí o no? Seguros. ¿Considera razonable los seguros que le entrega la empresa? Relaciones. ¿A qué creen que se refiere esto de relaciones? A que si se lleva bien con sus colegas, con sus compañeros de trabajo. Ok, de acuerdo. Entonces, si se promueven buenas relaciones o si existen relaciones laborales satisfactorias en la empresa, de acuerdo. Capacitación, ¿alguna vez lo han capacitado? ¿Está de acuerdo con las capacitaciones que se realizan en la empresa? Proyección y crecimiento. ¿Qué sería esto? Proyección y crecimiento. ¿Usted ve perspectivas de crecimiento y proyección en esta empresa? Horario. ¿Cómo considera los horarios en la empresa? Rígidos, flexibles. Y luego de todo esto, ya se calcula lo que nos interesa, que es el índice de satisfacción laboral, que es una métrica, ¿no? Índice de satisfacción laboral. Entonces, vamos a hacerle la encuesta al primer trabajador y le preguntamos, Juancito, ¿qué tan satisfecho y motivado te encontrás con tu sueldo? Así, mira, me encuentro motivado. Me pagan un mínimo nacional. ¿Cómo se te ocurre que me siento motivado? Así. 2. La empresa te entrega los medios adecuados para desarrollar tus funciones y lo miro yo. No me hace falta que él me diga. Está de shorts y de chinela. Hay cosas que se ven, digamos, no hace falta preguntarlas. Ambiente laboral. ¿Qué tan agradable consideras el ambiente laboral en la empresa que está? Y él me dice, 6, porque aquí todos nos llevamos bien. O sea, y eso es gracias a nosotros, no gracias al dueño. Nosotros lo hacemos eso. Incentivos. La empresa te entrega incentivos, solamente bonos de producción, pero cuando hablamos de incentivos hay bonos cualitativos, ¿no? Intangibles. Regalo para los hijos. Que no te den los 100 pesos a las empresas ahora están
se están volviendo tan fría y a fin de año, en lugar de dar el clásico canastón, un excelente canastón, están perdiendo esa tradición y le entregan un pinche ticket o un vale para que se vaya a sacar 150 o 200 pesos en un supermercado. O sea, se ha vuelto tan frío eso, que eso no me incentiva a mí, me parece muy desagradable hacerlo así. Hay cosas que, no sé si yo soy muy anticuado, pero creo que hay cosas que hay que mantenerlas, porque hacen parte de los incentivos. Es decir, si vas a entregar un vale, entregalo, pero entrega también el canastón. Entrega, no sé, 5 entradas para el cine, para el trabajador y para su familia, ¿sí? Una entrada a un resort, cosas así. No hay eso, las empresas lo están perdiendo. Digo, no todas, ¿no? Pero a eso se refiere esto de incentivos. Entonces él dice, bueno, 4. Seguros, señor trabajador, ¿qué le parece los seguros de la empresa? Aquí el único seguro que tenemos nosotros es el típico seguro de la Caja Nacional, donde se hacen las colas interminables y donde se sale más muerto que vivo. Entonces, en cambio, hay otras empresas que además de dar ese seguro, da un seguro adicional, ¿no? En clínicas privadas, seguros de accidentes y un montón de cosas más que hacen al tema de seguros, no solo el seguro obligatorio. Las relaciones en la empresa como son buenas, capacitación, te capacitan, un par de veces me han llevado a Infocal, proyección y crecimiento, ¿vos crees que podés crecer en esta empresa? ¿Que hay futuro para adelante? No, porque yo soy operario de máquina y encima de mí está el hijo del dueño. O sea, ¿a dónde voy a crecer? O sea, no sé que se muera el hijo del dueño, pero no hay forma de crecer aquí. Bueno. Horario, ¿qué te parecen los horarios? Y aquí dice algo interesante. Los horarios sí son flexibles. Los horarios son interesantes porque me permiten salir a trabajar, me permiten a estudiar, perdón, cuando tengo cosas que hacer. Yo acomodo mi horario y el dueño me facilita que yo trabaje en esos horarios con tal que cumpla las 8 horas diarias. Perfecto. Algo bueno tenía que haber. Gracias, amigo Juancito, creo que era, ¿no? Ahora venga Marcos. Y le pregunto a Marcos, y Marcos parece que se despertó de buen humor, o es un chupa. Le puso todo 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Gracias, Juancito o Marquitos. Ahora venga Pedro. Y Pedro no le interesa nada, dice 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Sí? Y así sucesivamente le hacen a todos los trabajadores. Y miren lo que se va a ir calculando acá. Hacen a todos los trabajadores. Y aquí se va a ir calculando un promedio de esa variable. ¿Sí? En la variable sueldo, 4.33 sobre 10. En la variable medios, 4.33 sobre 10. En la variable ambiente laboral, 5.67. Y así sucesivamente. Cada una va a tener su promedio. Y después de que saca los promedios, me vuelvo a sacar un promedio de los promedios. Se me saca cuál es el promedio entre sueldos, medios, ambiente, todo esto. Y me dice 4,96. Este 4,96 ya es eso. Ya es el índice de satisfacción laboral. Es 4,96. Entonces, aquí aparece un gráfico. Aquí está el gráfico que les está diciendo a ustedes el índice de satisfacción laboral y les dice la variable en la que están más descontenta la gente, digamos, es sueldos, y la variable en la que están menos descontenta es en horario. Hay flexibilidad de horarios. Entonces, si ustedes piensan en aplicar algunas acciones para mejorar las condiciones de los trabajadores, ya tienen aquí de un solo golpe de vista lo que está bien y lo que está mal. Ese 4,96 van al diagnóstico interno. Bajo índice de satisfacción laboral.
sobre todo en bla, 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 sueldos, medios, ta, 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 ta. Lo resumo. ¿Cuánto da? Motivación. Y lo marcan 4,96. ¿Sí? Y 4,96. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bien, señores dueños, sigamos. Y aquí sigue preguntando sobre métricas. Esta parte de acá ya es solo métrica. Cursos ejecutados sobre cursos planificados por 100. O sea que esto es porcentaje de cursos ejecutados. Entonces ahí, ¿a qué se refiere eso? Cursos ejecutados sobre cursos planificados. Normalmente la empresa cada año dice que va a enviarnos a 5 cursitos, pero este año solo nos envió a 2, son cursos ejecutados. ¿Cuántos cursos hizo usted, señor dueño? ¿A cuántos cursos mandó a su gente? A 2. ¿Cuántos cursos había planificado? Habíamos planificado 5. En porcentaje, entonces, 40%. 40% de ejecución en cursos de capacitación. Sí. ¿Y qué pasa si no planifican los cursos y lo toman, digamos, lo ven por ahí y lo agarran? ¿Qué pasa en ese caso? A ver, ¿qué sugiere usted? No sé, porque me imagino que hay empresas que no planifican eso y ven un curso en Facebook, digamos, y llevan su personal ahí. Entonces hay 0% de planificación. Hay 0% de planificación, pero hay una ejecución. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Abrimos otra fila para hablar solamente de ejecución? No se olviden una cosa, ¿no? Esto no está escrito en piedra, digamos. Esta metodología la hemos hecho con alumnos a lo largo del avance de la carrera. Y no son las piedras de Moisés. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Creamos una fila más que hable solamente, porque esto es ejecución versus planificación. Creamos otra fila más que hable solamente de cursos ejecutados, improvisados. Estoy esperando su sugerencia. Dicen, y podría ser que tengan, digamos, como una reserva para planificar cualquiera que surja en el tiempo, algún curso o algo más para capacitar a los empleados. Podría ser. Sí, Rosa, podría ser. ¿Cómo resolvemos este dilema? Los escucho.
Quizás puede ser la aplicación de los conocimientos adquiridos en los cursos ejecutados o algo así. Aplicación. Perdón, ¿cómo dijo? ¿De nuevo? Aplicación del conocimiento adquirido en los cursos ejecutados. Ya, ¿y qué nos daría eso? ¿Nos lo daría en porcentaje? Aplicación. ¿Qué tanto, a ver, cómo sería ahí? ¿Qué tanto aplican los conocimientos que captan en los distintos cursos? Entonces el dueño tendría que darnos un porcentaje y decirnos, mire, de lo poco que ejecutamos aquí y que nunca planificamos, de lo poco que ejecutamos y que nunca planificamos, se aplica en un 30, 40, 50, 80 o 100%, lo aplicamos todo. Me parece interesante ese. Me parece interesante. Entonces ya depende de ustedes. Si lo ven que este no encaja, por favor, ¿no? O sea, no se olviden que, insisto, esto está en construcción. Si lo ven que este no encaja, sin piedad lo borran y colocan uno que ustedes consideren que capta el tema de la capacitación. ¿De acuerdo? En mi caso sí, ¿no? Supuestamente este dueño tiene como una costumbre, como una tradición, tiene una platita para 5 cursos al año. Esa es su especie de planificación, digamos, que ni siquiera es planificación, es una tradición. Entonces yo lo considero como una planificación y ha ido a ¿cuántos cursos? Ha ido de esos 5, ha ido a 2. Bueno, yo pongo un 40% de ejecución de esos cursos. Y después podría colocar el que plantea su compañera, que me parece súper interesante. Ya, y de esos 2 a lo que fuiste, ¿qué porcentaje crees que aplicás en el desarrollo de tu función? Y ahí aparecería otro indicador más. Los indicadores son eso, ¿no? Nosotros los creamos. Lo importante es que los indicadores no estén aquí solamente para aumentar volumen en el trabajo. Si ustedes creen que dice algo, hay que hacerlo, hay que inventarlo. Rotación de personal. Rotación de personal. ¿Cómo era esto? Rotación de personal. Es igual a personal removido al año sobre personal promedio. Igual por 100. Eso es rotación de personal. Entonces, fíjense, en esta mi empresita, el año pasado, el año que ha terminado, votaron a 10 personas. Personal removido. Personal removido. Dividido entre personal promedio. ¿Cuánta gente normalmente trabaja en la empresa? Somos 30. Multiplicado por 100. Multiplico por 100 o le pongo en porcentaje. 33%. ¿Qué significa 33%? Que del 100% de los trabajadores que esta empresa tiene en promedio, el año pasado ha votado, o se han ido, no importa, ha votado, o se han ido el 33%. Un porcentaje como este es bastante alto, ¿no? Esto no debería llegar ni siquiera al 10%, ni siquiera al 10%. Entonces tengo una alta rotación de personal. ¿Qué pasa cuando hay una alta rotación de personal? No se crea curva de experiencia, porque el requisito para que haya curva de experiencia es que mi personal sea estable, y para que esté estable tiene que estar motivado. Entonces las cosas están como que casadas, ¿no? Bajo índice de satisfacción laboral, alto índice de rotación de personal, bajo nivel de antigüedad promedio de personal. ¿A dónde me lleva eso? A un escenario negativo u oscuro. A baja curva la experiencia, no alcanzás pues los niveles de calidad que querés.
y la diferenciación. Baja curva de experiencia, no alcanzás por los niveles de eficiencia que buscás y liderazgo en costo. Entonces, las cosas siempre están de alguna manera relacionadas con la estrategia de la empresa o con la ventaja competitiva que está buscando. Altos niveles de rotación de personal. Eso es malo para cualquiera de las dos variables. Como anécdota que creo que la conté el pasado semestre, conozco una empresa que es un hotel y lo más patético de todo, lo más patético de todo realmente, hasta paradójico es un hotel de Santa Cruz, muy céntrico, que es de 5 estrellas. ¿Y cuál es la característica de este hotel de Santa Cruz de 5 estrellas? En una parte del hotel, en un piso del hotel, es un bar. No sé si decirlo. No bar, es un restaurante. Es un restaurante familiar, ¿sí? Otro piso es el hotel. Tiene una vista muy bonita a la ciudad. Y he ido unas 4 o 5 veces. ¿Saben qué? Nunca me encuentro con el mismo personal. Nunca. Ya yo sospechaba que tenía una alta rotación, pero me escandalizó cuando una amiga que trabaja ahí, justamente muy cerca del área de recursos humanos, me dice que el índice de rotación del personal es más del 70%. ¿En dónde está la rotación del personal en esa empresa? En atención al cliente, en cocina, en todo lo que es el front office. O sea, la gente que da la cara, los rotan todo el tiempo. O sea, los botan todo el tiempo o ellos mismos escapan todo el tiempo. Y cuando se le ha intentado decirle al dueño que ese es un problema y que tiene que solucionarlo, el dueño pareciera que hasta se enorgullece de que sea así. Es más, él dice, y se ufana, dice, eso es deliberado. Yo no quiero que se quede mucho tiempo en mi empresa. ¿Por qué lo hace así? Porque su estrategia inteligente, fíjense, ¿no? Inteligente, es que el personal nunca llegue a alcanzar antigüedad para no pagar beneficios sociales, para no mejorar los sueldos por un tema de antigüedad. Entonces, por una parte, él, de forma inteligente, ridículamente inteligente, ahorra costos, pero ¿qué pierde? Pierde en eficiencia, pierde en la imposibilidad de desarrollar curvas de experiencia, pierde en un ambiente, pierde porque su ambiente laboral todo el tiempo es tenso, ¿sí? Hay un maltrato psicológico a los trabajadores y por eso es que sus índices de rotación laboral son así de altos. Como ese gerente general, ustedes no tienen que ser. La cultura de un gerente general es un gerente general que promueve la estabilidad, que promueve un ambiente laboral sano, no un ambiente de miedo, no un ambiente hostil. No es posible que un dueño, que un gerente general de un hotel de 5 estrellas esté en esas payasadas de ahorrar unos cuantos pesos y por eso pone en riesgo un activo intangible, la curva de la experiencia y la atención al cliente. Pone en riesgo eso. Me da la sensación de que la gente va ahí solamente porque es céntrico. Después lo confirmé cuando veo en el periódico. Si ustedes ven en el periódico, bueno, antes se veía en clasificado, donde está toda la vida tienen requerimiento de personal. Toda la vida están pagando los pequeños anuncios de requerimiento de cocinero, de requerimiento de atención al cliente. Es una locura. Así no hay que ser. Bien, antigüedad promedio del ausentismo. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, ausentismo. Ausentismo. ¿Cómo se calcula esto? Sumatoria de horas
de días falta al mes sobre sumatoria de horas totales trabajados al mes. Igual por 100. Claro, con un ejemplo. Sumatoria de días falta al mes. Esto sería como preguntar, ¿cuántos días faltó Axel en este mes que pasó? Axel faltó 2 días, ya. Juanita, ¿cuántos días faltó Juanita? Juanita faltó 3 días, van 5. ¿Cuántos días faltó la otra? No se faltó ni un día, siguen siendo 5. Entonces sumo todas las horas que se ha faltado toda la gente, perdón, todos los días, ¿no? Que se ha faltado toda la gente, y lo divido entre el número total de horas por mes. ¿Cómo sería esto ya? Axel, ¿cuántas horas trabaja al mes? Trabaja 8 horas diarias, fíjense, ¿no? Trabaja 8 horas diarias. No. ¿Cuántos días al mes trabaja Axel? Trabaja 5 días, no, trabaja 6 días a la semana, multiplicado por 4, serían 24 días trabaja Axel, más 24 días trabaja la otra persona, serían 48. Entonces, la sumatoria de los días trabajados por mes. Entonces, días falta, sumatoria de días falta de todos, sobre sumatoria de días totales trabajados por todos, multiplicado por 100. Esto no debería estar en más de un 5%, 7%. Mientras más alto es esto, es una señal también, ¿no? Es una señal de desmotivación, es una señal de no me interesa la empresa esa. Regular ausentismo. Antigüedad promedio del personal. Antigüedad. ¿Cómo se calcula la antigüedad? Sumatoria de años totales trabajados por el personal dividido entre cantidad de personal, ¿no? Así sería. Entonces, ¿cuántos años viene trabajando Axel en esta empresa? Viene trabajando 5 años. ¿Cuántos años viene trabajando Juana? Juana ya trabaja 10 años. ¿Cuántos años trabaja María? Trabaja 2 años. Entonces, 5 años más 10 años, 15 años, más 2 años, 17 años. Y sumo todos los años de todos los trabajadores y lo divido entre el total de trabajadores. Digamos, 17 años dividido entre 3 años. ¿Sí? Eso me da 5,6 años en promedio. Antigüedad promedio del personal. ¿Se entiende la idea? Porcentaje de personal técnico. La lógica sería que sea así, ¿no? O sea, yo me estoy inventando los números, pero ustedes lo van a hacer bien con datos reales.
Sí, porcentaje de personal técnico sobre el total. Porcentaje técnico. Igual personal con algún estudio relacionado sobre personal total. Por 100. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, los trabajadores, esto es una panadería, ¿no? El gerente general, propietario de esta empresa, ¿tiene algún estudio técnico? Sí, él estudió ingeniería industrial en la Gabriel, bueno, califica. ¿El jefe de ventas tiene algún estudio técnico? ¿El licenciado ingeniero? Sí, él estudió perito en ventas en Cumbre. ¿Califica eso? Sí, califica. ¿El encargado de horno, de las máquinas, tiene algún estudio técnico? Sí, él hizo un año en Infocal. Ya son estudios que tienen que ver con lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, si son 3.000 trabajadores, 3 dividido entre 3 por 100, ¿no? Pero supongo que tengo 10 trabajadores y de los 10 trabajadores, 3 trabajadores tienen algún estudio técnico, entonces 30%. ¿Se entiende la idea o no? ¿Preguntas? Y mis vendedores, o sea, porque aquí son 10 trabajadores, estoy suponiendo que son 10 trabajadores, pero ahí están metidos los vendedores que podían tener algún estudio técnico, están todos los operarios que podían tener algún estudio técnico. Entonces, ser una empresa chica no implica que este índice tenga que ser siempre bajo o malo, ¿no? Puede ser un índice alto, aunque sea la empresa pequeña. Bajo nivel técnico. ¿Su empresa dispone de mecanismos para capturar sugerencias creativas e innovadoras de todo el personal? ¿Su empresa dispone de mecanismos para capturar sugerencias que apunten al ahorro en costos? ¿Qué sería mecanismo para capturar sugerencias? ¿Cuál es el clásico mecanismo para capturar sugerencias? ¿Alguna vez he estado en una empresa en la que ¿se acuerdan ustedes del clásico buzón de sugerencia? Bueno, habían 2 buzones de sugerencia. Buzón de sugerencia para los trabajadores y buzón de sugerencias o reclamos para los clientes. Interesante el mecanismo. La pregunta es, ¿lo tenés el mecanismo solamente por formalidad, para presumir que sos algo tecnificado? ¿O tenés un momento de la semana donde lo revisás, tus buzones de sugerencias? ¿O nunca los has abierto? Cuando los abrís no te interesa lo que dicen ahí. Entonces, no es solo tenerlo, ¿no? Sino que es tenerlo, usarlo y aplicarlo. Esa es la clásica. Pero hay otras que son mucho más interesantes, que son la famosa lluvia de ideas o brainstorming, donde el gerente o dueño, aunque sea una pequeña empresa, le dice, señores, todos los viernes a las 4:30 de la tarde se acabó el trabajo. Ya ustedes no hacen nada más y nos reunimos en la sala de reuniones, donde vamos a tomar siempre un cafecito con empanada y ahí quiero que echemos a andar nuestra creatividad, que me den ideas para mejorar los productos, me den ideas para ser más eficiente y todas sus ideas son importantes. Pero no queda ahí. El día en que una de esas ideas se aplica, se llega a aplicar y funciona, esa persona que dio la idea debería tener algún incentivo. Entonces, esa clase de cosas tienen que haber en la empresa, deberían haber en la empresa.
cuando ustedes sean dueños, cuando sean gerentes, son claves, ¿no? Son claves, pero son claves y son tan sencillas que muestran apertura del dueño, muestran apertura del gerente general. Hay que hacerlas. Son obvias, bueno, son obvias, pero por ser obvias creo que no se usan. Dispone de mecanismos, en mi empresa nada, no se hace nada. 2 y 2. Terminé recursos humanos. Ustedes lo terminan en una tarde o máximo en un día. ¿Cómo quedó el total? Así. 34% y 38%. ¿Qué hay que resumir? Ustedes que tienen que poner como una conclusión. Siempre hubo una conclusión ahí, ¿no? Ustedes colocan conclusión. Como se puede ver en los cuadros y después hacer el análisis y el diagnóstico, se llega a la conclusión de que la actividad de recursos humanos es una debilidad media. Es una debilidad media en la empresa. Y sus principales puntos de debilidad son este y los nombran, ¿sí? De todas formas, se percibe que la empresa, a pesar de tener una debilidad en la actividad de recursos humanos, una debilidad media, esa actividad específicamente tiende un poco más hacia dónde, tiende un poco más hacia liderazgo en costo. 34% de aplazo, 38% de aplazo. ¿Sí? Y ahí acaba el diagnóstico de recursos humanos. ¿Se entiende, no? Como se puede ver en el cuadro y el diagnóstico, recursos humanos es una actividad con debilidad, tiene debilidades y sus principales debilidades son esta y esta, ¿sí? Y tiende a liderazgo en costo. Y luego el gráfico se va construyendo así, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Ya tienen 2 actividades en la cadena de valor para ir avanzando. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles. Que les vaya bien. Está bien, muchas gracias. Chao. Nos vemos.